gracias a Dios, no fue COVID. Ok. Chuta, bueno. Esperemos. De una vez era de que te pongas la vacuna de la tercera dosis. No Un me solo dejan porque malestar. todavía no cumplo los días. Me falta. Chuta, sí. Buenas Realmente. noches, buenas noches. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. Sí, me falta hasta el 21, me falta por lo menos unos 5 días porque para completar los 5 meses me faltan días. Claro. Bueno, todo que hubieses aprovechado el malestar porque sí que es horrible. Pues sí. Si no fuera debido a muerte, yo no me volvería a poner la vacuna. Más que nada porque ahora para hacer cualquier trámite le piden la bendita vacuna. Sí, realmente por prevenir y por salud y por lo que sea, pero realmente un malestar bastante feo. Ni en la peor gripe de mi vida me había sentido tan mal. No me imagino cómo se va a poner COVID. No sé, terrible. Pero bueno, es que también creo que es de la constitución de la persona, porque no a todos les coge, algunos solo una fiebre, un malestar del brazo. Sí, la verdad es que sí tuve compañeros que estuvieran como si nada, pero otros... Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, hablando de eso, ponrarse en la tercera dosis, sean responsables y valientes también. A ver, verán chicos, tenemos pendientes todavía revisar algunos temitas. Entre ellos están pues la metodología de las cadenas de valor, un esquema metodológico, pues básicamente es un concepto trasladado pues a órdenes de compra y venta internacionales, que realmente es un tema ya más teórico. No sé si gustan revisarlo o más bien pasamos a revisar lo de los tributos al comercio exterior, importaciones y exportaciones, que a mí me parece que es lo más aplicable y algo que más bien sí sería de mucho interés poder conversarlo y que si surgen dudas más bien queden claras ahora. Y pues, no sé, ustedes me dirán, Cristian, Carlitos y María Fernanda. Yo creería tributos mejor. Pasar directo a la materia en sí. Ya. A ver, chicos. Bueno, los tributos al comercio exterior, ¿dónde inician? Pues en Egipto. No sé si ustedes han visto las películas de José generalmente que salen en Semana Santa, de cómo eran los intercambios y el tema de las temporadas de las vacas gordas y las vacas flacas. Era pues básicamente cuando eran los días de cosecha, cuando eran los días de sequía, pues obviamente en los días de cosecha el valor de intercambio pues del trigo, lo que vendían era mucho menor al valor que tenían que intercambiar por el trigo cuando era época de sequía, pues porque los egipcios eran quienes guardaban todo el trigo en sus silos gigantes. Y básicamente aquí inicia lo que es el tema de la oferta y demanda. Entonces, como una breve reseña, tenemos que los faraones crearon un sistema de recaudación que se apoyaba en su burocracia especializada y eficiente. Los recaudadores de impuestos eran conocidos como escribas. En la antigua Grecia existía un impuesto llamado isfora que se imponían a los muy ricos. Los impuestos indirectos eran significativos y los primeros impuestos en Roma fueron derechos de aduana, de importación y exportación, llamados portoria.
César Augusto fue considerado por muchos como el más brillante estratega fiscal del Imperio Romano. Cuando Thomas Jefferson repartió su Biblia al asumir el poder, comienza aludiendo a Jesús de Nazaret y a un decreto de César Augusto que dice que todo el mundo tiene que ser grabado. Nadie nos va a quitar o disminuir los impuestos. Bueno, pues todos sabemos que cuando en películas los hemos visto aquí, igualmente en la historia de Jesús, pues vemos que básicamente las iglesias eran consideradas un sector para comerciar y donde se cobraban pues los impuestos, y aquí es donde Jesús explotó y pues hizo notar que la casa de Dios no era para este tipo de intercambios, pero aún así, en la época donde todavía existían pues emperadores romanos, pues los impuestos se grababan a cada uno de los ciudadanos y pues nada se pudo hacer contra eso. Está en la historia y está en la Biblia. ¿Cuáles son las características de los tributos del comercio exterior? Es un recargo económico que se aplica a los bienes que son objetos de importación o exportación. El sujeto activo de la obligación tributaria aduanera es el Estado, por el intermedio del cual nosotros, en nuestro caso ecuatoriano, tenemos la SENAE. Y el sujeto pasivo son todas las personas naturales o jurídicas que están realizando las actividades de. Yo pago, el gobierno recibe nada más. De tributos que nosotros tenemos, pues de acuerdo al COPSI, nosotros tenemos los derechos arancelarios, los impuestos establecidos en leyes orgánicas y ordinarias cuyos generadores guardan relación de ingreso con la salida o con el ingreso o salida de la mercancía, y las tasas por los servicios. Los tributos recaudados reflejan información de las prestaciones pecuniarias que el Estado exige a los consignatarios y exportadores con motivo de la realización de operaciones aduaneras y por la prestación de servicios públicos inherentes a la actividad aduanera. El rubro de otros incluye pues costos procesales, derechos consulares, gastos de remate, venta directa, intereses, licencias, salidas, multas, salvaguardias sobre tiempos petroleros, valores de garantía, rectificaciones, valor del remate, tasas y el valor de las notas de crédito. ¿Cuáles son los tributos que nosotros actualmente en el Ecuador pues tenemos? Es el FODINFA, que es el Fondo de Desarrollo para la Infancia, y se aplica el 0,5% sobre la base imponible de la importación. Recuerden, según la normativa inicial que se ha venido manejando por años acá en el COPSI, pues la base imponible aduanera es el CIF, es el equivalente al CIF. Ahora, bajo este escenario de pandemia, a partir, me parece que fue desde el 7 de diciembre, entró en vigencia que ahora la base imponible para el cálculo de tributos para el ad valorem en específico ya no es la sumatoria de FOF más flete más seguro. Ahora el ad valorem se va a calcular únicamente sobre la sumatoria del FOF más el CIF. ¿Por qué se da esta nueva modalidad o por qué se realiza este cambio en nuestro régimen aduanero? Es básicamente por los fletes. Nosotros normalmente desde China, en el peor de los casos y en el pico más alto que nosotros teníamos para importar desde allá, un contenedor nos estaba costando entre $4,000 y $5,000 y eso era una locura. Realmente llegar a pagar $5,000 por traer un contenedor desde China era tan inviable para tantos importadores, pues que decidíamos mejor posponer esa importación y no traerla hasta que el flete baje. Los fletes en sus épocas más baratas, que eran generalmente desde abril a junio, llegaban a costar hasta $700 traer un contenedor de China. ¿Cuál es la realidad post pandemia? Nosotros actualmente estamos pagando como importadores aproximadamente $21,000 por contenedor.
¿Qué hizo, qué impactó a nosotros aquí en el Ecuador como importadores? Que obviamente esos $21,000 se aumentaba en nuestra base imponible y esto aumentaba obviamente los tributos que nosotros teníamos que pagar. Las diferentes cámaras de comercio, de industrias, de producción, de la construcción acá en el Ecuador, pues se reunieron, hicieron un pedido formal a la SENAE y al Ministerio de Comercio Exterior, solicitando pues que mientras estos fletes estén fluctuando de esa manera, pues realmente se conduelan de los importadores y pues quiten y segreguen el flete de este cálculo. No existe una vigencia hasta cuándo se va a mantener esta medida, pero por el momento tenemos que, para su conocimiento, el flete no está grabando ahora para el cálculo del ad valorem nada más. El ad valorem, en cambio, es el arancel cobrado por las mercaderías y esto es lo que está reglamentado a nivel mundial. Nosotros tenemos nuestra Biblia de comercio exterior que se llama arancel. Y aquí está normado cuánto de ad valorem va a pagar cada una de las mercaderías que a ustedes se les pueda ocurrir. Estas son establecidas por la autoridad competente, consisten en porcentajes según el tipo de mercancía y se aplica sobre la suma del costo, seguro y flete, lo que les mencionaba que era antes, de la base imponible de la importación. Ahora, ¿por qué nosotros seguimos poniendo que la base imponible de la importación es el costo, seguro y flete? Porque esto es lo que dice y norma a nivel mundial. Únicamente es acá en Ecuador y en ciertos países, pues que las aduanas han tomado estas consideraciones, pero como les digo, no es una medida permanente, así que tenemos que seguir considerando que la base imponible de la importación va a seguir siendo el costo, el seguro y el flete. El ICE es un impuesto a consumos especiales y es un porcentaje variable según los bienes y servicios que se importen. Este impuesto del ICE no está regulado por la SENAE, sino está regulado por el SRE. Y es un impuesto que se cancela al ingresar una mercadería, sí, pero esto es un rubro que va a ser destinado finalmente al SRI, más no a la SENAE. Fiscalmente, los recursos que nosotros, el valor que nosotros paguemos por ICE, va a ser absorbido por el SRI como tal. Que ustedes tal vez conocen productos o saben de qué productos son los que graban ICE. No sé si Carlitos, Cristian o María Fernanda han escuchado o saben de productos que graben este tipo de impuestos. Bueno, lo que es telecomunicaciones, teléfonos, ¿no? Creo que ahora ya se quitó eso. Bueno, ese es el tema de servicio, pero más bien... Ahorita quitaron incluso, creo, teléfonos. Así es. Bueno, en el tema este es, digamos, los de vehículos, licores. ¿Qué más? Ya, verán, el ICE, por ejemplo, está grabado entre los productos más comunes. Como bien menciona Cristian o Esteban, estamos por ahí, creo que son la misma persona. Perfumes y licores son los principales. De ahí se encuentran las televisiones que nosotros vamos a pagar cuando importamos legalmente. Vamos a pagar de acuerdo al tamaño y a las pulgadas, a las dimensiones y al costo de la televisión. Vamos a pagar un arancel adicional o un impuesto adicional. Tenemos también el tema de las computadoras. También pagamos en base a las pulgadas de la computadora. Tenemos también los tabacos. Tenemos también el tema de los calefones. Los calefones Computadoras, también. no, profe. El ICE sí. En el tema de importaciones, las computadoras van a pagar siempre y cuando vengan en CKD, es decir, vengan desmontadas para montar aquí en el Ecuador. Las televisiones, en cambio, sean en CKD o sean totalmente montadas, van a pagar igual un impuesto de consumo especial. Tenemos también... chicos, la licenciada Carla Salazar nos
pide que por favor enciendan todas sus cámaras. En el tema también de vehículos, nosotros aparte de tener un impuesto de consumo especial, también nos estamos rigiendo a cupos. Los importadores pues tienen que tramitar ciertos cupos, que es lo que les permitirán ingresar X número de vehículos durante cierto periodo. No siempre es del mismo periodo fiscal, sino más bien el periodo desde que se ingresa el trámite o la solicitud de trámite. Otro impuesto a consumos especiales, como les decía, también es los calefones. Sin embargo, los calefones a partir de, igualmente en la reforma, me parece que fue en cambio del 15 de diciembre, se quita el ICE a los calefones, por lo cual ahora, bueno, no es una medida inmediata, pero próximamente vamos a tener los calefones, los vamos a ver un poco más baratos acá en el Ecuador. Esos como los principales. Y tenemos pues el famoso IVA, el impuesto al valor agregado, que corresponde al 12%, pero en cambio el IVA a nosotros nos lo van a cobrar sobre el CIF, es decir, costo, seguro y flete, más el valor que yo pagué de Ad Valorem, más el valor que yo pagué de FODINFA y más lo que yo haya pagado de ICE si es que aplica. Sobre la sumatoria de esos 6 rubros, nos van a gravar el 12% del IVA. En este caso, en la medida que yo les mencionaba post pandemia, que nos habían quitado el flete para el cálculo del Ad Valorem, para el IVA no aplica. Para el IVA sí nos van a calcular con el valor del flete incluido. El IVA finalmente o fiscalmente, pues los importadores es un valor que lo trasladan directamente al consumidor final. Entonces, este es un valor que si bien las empresas pues lo desembolsan, finalmente quien termina pagando todo esto va a ser el consumidor. Pues. Con respecto al IVA, existen productos que de igual manera importados o nacionales no pagamos IVA, como la medicina, ciertos alimentos y productos no suntuarios, ¿no? Sobre esos no grabamos IVA y por ende nosotros tampoco al importar no debemos cancelar este valor. Igual este listado de impuestos que nosotros nos vamos a liberar de IVA, pues se encuentra en la página del SRI y como saben, pues hubo una reforma ya en el año pasado donde se cambiaron qué productos grababan y qué productos no grababan. ¿Cuáles son los tributos al comercio exterior? Dentro de otros tributos están considerados pues los derechos consulares, los gastos de remate y venta directa, los intereses, los costos procesales, salvaguardias, multas, licencias de salida. Tenemos también los sobretiempos petroleros. Esto es sobre todo para el uso de los oleoductos, los valores de garantía, valores de rectificación, valores de remate, tasas y valor de las notas. Ahora sí vamos a profundizar dentro de los más comunes. Los gastos de remate y venta directa, pues básicamente es cuando la aduana pues nos decomisa mercancía porque está en mal estado, no cumple con la licencia que necesitábamos presentar o simplemente tratamos de ingresarla como contrabando, pues y obviamente nos decomisan la mercancía. Obviamente se va a cobrar una multa al sujeto que intentó ingresar o tuvo esta controversia, pero además también se le va a cobrar todos los gastos administrativos, pues que los remates o las subastas que genera la aduana pues puedan incurrir. Tenemos los intereses. Nosotros cuando ya realizamos una declaración de importación, ya la aduana nos emite un comprobante de pago, nos da únicamente 24 horas laborables para nosotros poder cancelar esta liquidación de aduana. Si nosotros no cancelamos dentro de estas 24 horas,
pues la aduana empieza a reliquidar intereses. Por cada día que nos vayamos demorando, la aduana nos empieza a reliquidar esa liquidación de aduanas, valga la redundancia, y nos va a empezar a cobrar intereses. Por eso nosotros, una vez que ya aprobamos nuestra declaración de aduana, es sumamente importante que realicemos el pago. Tenemos los valores de salvaguardias. Nosotros por un tiempo estuvimos cobrando a las importaciones un valor de salvaguardias que era por básicamente grabado sobre el flete. Sin embargo, esta medida pues fue destituida por la intervención de la CAN, que es un organismo supranacional. Las multas pueden generarse por realizar mal una liquidación, por haber clasificado mal uno de nuestros productos, por haber ingresado mal los datos al Ecuapaz. Son una de las multas más comunes que nosotros tenemos. O de igual forma, si nuestro agente de aduana pues ingresa mal una información, de igual forma se cobrará una multa. Las licencias de salida, en cambio, son aplicables para las exportaciones. Nosotros, para poder sacar un producto de acá del país, tenemos que cancelar ciertos fees administrativos. En algunos aplican licencias, en otros no. Todo dependerá pues del producto que nosotros estemos intentando sacar del país. Tenemos los valores de garantía. Estos son valores que básicamente nosotros podemos cancelar a la aduana. Por ejemplo, cuando nosotros estamos importando bajo el régimen de importación con reexportación al mismo estado, nosotros tenemos que dejar en garantía el valor total de la mercancía como tal, como si fuera a ser importada para consumo y se fuera a quedar acá en el país. Con esto, la aduana se asegura de que si por último nosotros no reexportamos la mercancía o el producto que nosotros importamos, la aduana se asegura de que si ya esa mercancía se queda acá en el país, pues ya cobró el valor de los impuestos. Ahora, si nosotros justificamos la salida de este bien, de este equipo, de esta mercancía, lo justificamos, pues la aduana nos va a devolver la garantía que nosotros dejamos. Esto básicamente es un valor que se queda congelado en el banco, que no va a tener acceso ni va a poder ser reembolsada ni por la aduana ni por el importador, mientras no se cumplan todos los plazos establecidos. Tenemos las tasas. Las tasas son básicamente valores cobrados por servicios adicionales que da la aduana. Por ejemplo, si una importación o un contenedor nuestro va a pasar por un proceso de aforo físico intrusivo, pues la aduana ya sabe que nos va a tener que cobrar porque el aforador o su personal calificado vaya a nuestro contenedor, lo aperture. Esa es una tasa ya establecida que la aduana nos va a tener que cobrar. Ahora, acá tenemos una estadística de los impuestos recaudados en el 2020. Y como ustedes ven, pues Guayaquil es el principal puerto donde se recaudó más valor. Esto es porque el 80-90% del total de las importaciones realizadas acá al Ecuador se tramitan a través de Contecom, a través del puerto de Guayaquil. ¿Por qué se canaliza por este medio? Porque Contecom Guayaquil es uno de los puertos que tiene las operaciones con mayor eficiencia y que pueden mover más contenedores y tienen capacidad también de almacenar muchos más contenedores pues que los otros puertos como Esmeraldas y Manta. Manta es principalmente un puerto exportador. Es por eso que aún así, dentro de todo, sigue siendo también el segundo más importante. Y de ahí tenemos Quito, que es por donde ingresan la mayoría de importaciones aéreas, obviamente. De ahí tenemos Esmeraldas. Esmeraldas es un puerto también se reciben importaciones en menor cantidad. Todo depende pues de la negociación que nosotros tengamos con nuestro importador y con qué
freight forwarder o agente transportista nosotros estemos trabajando. De igual forma, el FODINFA es el mayor puerto que ha recaudado este impuesto, pues es Guayaquil, al ser el principal el puerto importador. Y tenemos Quito, porque por Quito se canalizan todas las importaciones. ¿Por qué los otros puertos no están o no manejan o tienen un porcentaje tan bajo? Básicamente porque los demás puertos se utilizan para un tema de exportación. Ahora, aquí ya aparece con un poquito más de renombre Tulcán, porque por Tulcán ingresan únicamente mercancías colombianas en su mayoría. ¿Y qué pasa con las mercancías colombianas? Casi el 100% de estas mercancías no pagan ad valorem. ¿Por qué? Porque presentan certificado de origen colombiano y nosotros tenemos un tratado con Colombia donde van a pagar el 0% de ad valorem. Sin embargo, el FODINFA es un impuesto que se genera al 100% de las importaciones. Sea con certificado de origen o sin certificado de origen, es un impuesto que está obligado a pagarse. El IVA pues obviamente es directamente proporcional pues con el ad valorem, donde tenemos a Guayaquil como principal puerto de recaudación. Ahí tenemos a Quito y tenemos a Tulcán. Aquí ya Tulcán obviamente también está generando un peso importante, pues porque el IVA, independientemente del origen de la carga, va a ser un valor que va a estar grabado, va a ser cobrado, exceptuando los ítems que el SRI pues nos diga que no vamos a pagar el IVA. En cuanto a ICE, pues nosotros tenemos que Manta es el principal puerto de recaudación de ICE. Y es básicamente porque en Manta se reciben, en cambio, las importaciones que vienen desde Estados Unidos, especialmente desde Los Ángeles, donde nosotros importamos la mayor cantidad de tecnología. Y es aquí pues donde se recauda todo el tema de los impuestos de consumo especial. Ahí tenemos Guayaquil, tenemos Quito, Esmeraldas y Tulcán. En cuanto a otros tributos, igual tenemos Manta. El de Manta también es uno de los puertos más costosos operativamente hablando. Es uno de los puertos pues más caros porque tienen menos eficiencia que el de Guayaquil y esta también es el menos tecnificado. Ahora también tenemos el puerto Bolívar y tenemos el puerto de Quito y el de Huaquitas. Son en realidad puertos costosos. En su mayoría es por el tipo de operaciones que se manejan, que en general son costosas, pero están reguladas también por el Servicio Nacional de Aduanas. Como podemos ver, aquí el principal tributo que nosotros o que el fisco ha recaudado en el 2020 es por el IVA. Obviamente por todos los rubros que embarcan el cálculo de este valor, obviamente el IVA va a ser el más importante, seguido por el ad valorem, que el ad valorem también es cobrado dependiendo del grado de complejidad del producto. Casi las materias primas o los repuestos generalmente no van a pagar IVA, no van a pagar ad valorem, perdón. Sin embargo, todo lo que son productos terminados o semiterminados, pues ya van a tener un valor un poquito más elevado de ad valorem. De ahí tenemos el ICE, tenemos el FODINFA, que es grabado al 100% de las importaciones, y entre otros tributos que realmente no generan un peso importante en nuestro análisis. Finalmente, nosotros sabemos que los aranceles proporcionan a las mercancías producidas una ventaja en materia de precios con respecto a mercancías similares importadas. La importancia está en que se establecen impactos importantes en los precios finales. Es decir, que reducen unos aranceles o se eliminan o se ponen tarifas preferenciales para que los productos que se acuerden entre las partes se les dé un tratamiento pues preferencial.
Bueno, realmente este también es algo que siempre ha estado en controversia entre los operadores de comercio exterior y los principales gobiernos, pues porque el gobierno justifica el, el imponer los aranceles con el fin de cuidar la economía nacional o con el fin de cuidar el producto nacional. Sin embargo, se ha comprobado y se ha visto pues en grandes potencias o en países un poco más desarrollados que un comercio aperturista pues siempre va a ser una mejor opción y nos va y daría también oportunidad de desarrollo y la atracción de inversión extranjera al país. Esto siempre ha estado en controversia, son varias aristas pues que se deben analizar en este tema. Nosotros obviamente sabemos que si nosotros imponemos un impuesto a un país o a productos europeos, pues tal vez Europa también va a comenzar a ponernos impuestos. Por suerte, para los países europeos o para la Unión Europea, Ecuador es considerado como un país con economía emergente y es por eso que nos dan ciertas preferencias a nosotros para ingresar con nuestros productos a sus países con aranceles bastante bajos. Sin embargo, siempre es importante realizar este tipo de análisis y pues son nuestros ministerios y nuestras cámaras de producción de industrias quienes pues deben estar todo el tiempo en este tira y jala de las negociaciones internacionales para que nuestros productos sobre todo sí sean competitivos en mercados extranjeros, pues hablando en temas de exportaciones. Ahora el tema de importaciones sí es un mundo totalmente distinto. Nosotros tratamos de importar a bajos precios las materias primas, sobre todo. El gobierno últimamente sí ha hecho un buen trabajo en estandarizar un poquito a qué productos, a qué repuestos, a qué bienes, a qué materias primas grabarles impuestos, a qué otras no. Sin embargo, hay mucho trabajo por hacer, hay muchos análisis aún más que hacer y es importante pues que conozcamos bastante bien que si vamos a importar A, B o C producto, sepamos específicamente cuánto vamos a tener que pagar acá en el país para saber si realmente vamos a ser competitivos o no en el mercado con nuestro producto final. Ahora, en cuanto a procesos. Un proceso de importación pues inicia con una actividad de búsqueda, verificación y selección de proveedores y forma parte del proceso de compras o de adquisiciones en una organización. Para ello pues se sigue un flujo, pues es un proceso cíclico. Nosotros vamos a buscar y seleccionar proveedores, determinar criterios de selección, obtención de la información de los proveedores, la evaluación del proveedor y la selección. Ahora nosotros, ¿cómo buscamos y verificamos los proveedores? Nosotros pues vamos a apoyarnos generalmente pues en diarios, revistas, artículos, vamos a buscar en internet, vamos a irnos a ferias, exposiciones de proveedores internacionales, vamos a revisar si tienen algún registro de patentes, vamos a buscar referencias de socios comerciales o conocidos y vamos a crear una base de datos con la información de los posibles proveedores para poder evaluarlos objetivamente. Si bien es cierto, existen proveedores pues que son conocidos, que nosotros ingresamos a sus páginas web y pues vamos a tener toda la información y vamos a saber que realmente pues hay otros proveedores pues que realmente de los cuales no vamos a tener mucha información. Ejemplo claro, los chinitos. Lamentablemente pues la tecnología y la astucia de muchas personas pues nos puede llevar a que resultemos estafados o realizar una compra fantasma. Por lo que es muy importante que si nosotros vamos a enlazar una relación comercial
con un proveedor del que no tenemos tanta información, tratar de buscar o de pedirle una prueba de venta a alguien dentro de nuestro país. Generalmente con los chinitos lo que se realiza pues es pedir videos, certificados, facturas de venta o referencias comerciales de un cliente que tengan dentro del Ecuador o en la región. Con eso es mucho más fácil traquear. Si es un cliente en Colombia, escribirle a este cliente colombiano, decirle, mira, sabes que voy a entablar una relación comercial con el proveedor tal que está en China. Quisiera saber si efectivamente a ti te vendió productos. Me va a decir sí o no. Pues esa es la forma más común y más fácil pues de revisar. Ahora tenemos también una base dentro de una página de apoyo generada por la Organización Mundial del Comercio, donde están registrados varios exportadores por país. Si bien es cierto, esto no está actualizado tan a la fecha, porque generalmente esto lo hacen a año caído. Recién yo, a mediados de junio del 2022, voy a poder revisar todos los exportadores que se registraron hasta diciembre del 2021, pero es una buena forma también pues de poder verificar que una empresa sí esté calificada o sea, o esté existente. Otra forma también es pues los consulados. Si nosotros igualmente vamos a las embajadas, generalmente las embajadas sí tienen una base de datos de sus principales o de las fábricas registradas en sus países, entonces también nos podemos apoyar en ellos y pues las embajadas para un tema de comercio exterior tienen mucha apertura para entregar ese tipo de información y hasta ponernos en contacto con la fábrica directamente. Uno de los criterios que nosotros también tenemos que determinar si vamos a seleccionar trabajar con un proveedor o no es la calidad del servicio o producto. La calidad de los productos tiene un impacto directo en el desempeño de nuestra organización y debe ser un peso considerable a este. Debemos tener en cuenta que los materiales o componentes de un producto, sus características, sus atributos, su durabilidad. Además, se debe considerar la calidad del servicio relacionado al cumplimiento de plazos de entrega, comunicación y otros. Súper importante en esto, el tema de la calidad. Si yo compro un producto de dudosa procedencia, pues aquí en el Ecuador, en un almacén comercial acá, si se me llega a dañar, pues fácilmente yo voy al local donde la compré, presento la factura y pues en algo me van a ayudar. Ahora, si yo hago una importación desde China, llega el producto defectuoso, pues aquí es súper importante que este tipo de criterios sea analizado muy a profundidad antes de realizar una importante inversión. Si son unos $100 tal vez que estoy poniendo en riesgo, pues en algo me podré consolar diciendo, bueno, fueron $100 de mi primera prueba de importación, pero fueron $100. Ahora, si yo me traigo un contenedor lleno de productos defectuosos, pues eso sí tiene que tener de por medio un seguro y un contrato donde esté estipulado y garantizado que vamos a tener algún tipo de servicio o de apoyo postventa o que a su vez vamos a tener garantías. No es tan fácil recibir un producto defectuoso y luego devolverlo a China, porque eso implicaría también un doble costo, la reexportación. Entonces, bastante importante revisar también este tema. Precio. Es uno de los criterios que más peso suele tener una evaluación. Se debe procurar que los proveedores pues tengan precios razonables. Y cuando se dice razonables es que el precio debe estar dentro de los márgenes establecidos en el mercado. No debe ser ni exageradamente alto ni muy bajo. Si tenemos nosotros precios muy altos, pues se va afectado mi producto puesto aquí en nuestra bodega, pues ya no va a ser competitivo. Y para precios muy bajos, generalmente nosotros vamos a saber que es un producto pues de menos calidad, con menos tecnología, y pues que tal vez ya
no sea tan aceptado en nuestro mercado porque existe una mejor tecnología. Entonces también el precio hay que medirlo objetivamente. No siempre el que sea más barato va a ser el mejor, eso creo que lo tenemos bastante claro. Sin embargo, siempre tenemos que tener una amplia gama de proveedores para nosotros poder analizar y saber qué proveedores sí están dentro del estándar y cuáles pues ya tienen que ser descartados pues en una primera. Tenemos también las formas de pago y créditos. Esto es sumamente importante porque finalmente si yo hago una compra a crédito desde el mismo país chinito, si yo hago una compra a crédito, pues si logro negociar que el crédito sea de 30 días desde la fecha de envío del producto, pues yo voy a tener ese margen de tiempo para poder traer la mercadería, nacionalizarla y efectivamente si veo que está acorde a lo que yo pedí, pues desembolso el dinero y realizo el pago. Ahora, no siempre los proveedores van a dar a un cliente nuevo crédito. Importante que nos podamos apoyar ahí tal vez con un banco, generando una carta de crédito para tener de alguna forma esa garantía y esa credibilidad de que el producto me va a llegar y que voy a tener de alguna forma el cómo penalizar al proveedor si es que no llegó en las condiciones o con la calidad que yo estaba esperando. La experiencia, y es generalmente un proceso un poco más subjetivo, un criterio más subjetivo donde no se tiene en cuenta solo los años que lleva operando en el mercado, sino también los clientes con los cuales ha trabajado, la reputación del cliente, del proveedor, y se debe pedir siempre referencias comprobables de clientes. Ahora, es súper importante que nosotros, si pedimos una referencia comercial, pues sea de un cliente muy importante, conocido. De nada me sirve que un proveedor me dé un certificado comercial de los abastos Pepito Pérez, si finalmente tal vez ni siquiera lo encuentre, tal vez yo llamo al teléfono que me están poniendo ahí, o tal vez es el mismo familiar, primo, tío, amigo. Importante que si yo voy a entablar una negociación con un proveedor y a una inversión bastante grande, pues saber que los clientes que están atendiendo pues son empresas importantes también. No sé si han visto tal vez cuando sus proveedores van y se presentan con ustedes o les van a dar cierto servicio, pues siempre al final de las presentaciones ponen sus principales clientes, ¿no? Importantísimo que esté Nestlé, Arca, Continental, Chevrolet, Vallejo Araujo, porque eso le da renombre a la marca. Y si uno llama a preguntar por este proveedor, a General Motors, a Nestlé, y Nestlé da una buena retroalimentación, pues sabemos que estamos hablando de un proveedor, pues, serio. Los montos mínimos y máximos de compra es un criterio importante, pues tributa directamente en la flexibilidad que se tendrá con el proveedor. Existen proveedores que exigen generalmente un monto de compra máximo o que nos exigen que al final del año debemos comprometernos a cumplir cierto volumen o cierto monto para ser acreedores, por ejemplo, a un rebate. Nos van a devolver dinero por haber cumplido una meta de compras. Entonces, es súper importante también tener en cuenta este tipo de criterios para saber que al final del año puede ser que si me devuelven un porcentaje del total del monto de mis compras, pues finalmente sea un descuento que yo pueda trasladar a mi cliente y finalmente me vuelvo competitivo en el mercado. Y los valores agregados pueden ser capacitaciones al personal sobre el uso de los equipos, cupos para participación en eventos internacionales, tiempos, alcances de garantía. Existen ciertas marcas, sobre todo para proveedores distribuidores, que si yo, por ejemplo, estoy importando productos Sony o estoy importando estas herramientas Trooper, pues qué mejor si mi proveedor en Estados Unidos me dice, mira, si tú me llegas a comprar $20,000 en taladros este año, y al final del año a los 3 mejores vendedores que hayas tenido a nivel nacional,
pues les traigo una capacitación acá en, no sé, me invento, acá en Houston, pues para que se capaciten y puedan vender de mejor forma nuestra marca. Entonces son tipos de valores agregados que los puedo tomar en consideración siempre y cuando vea un costo-beneficio. Que eso sí me esté beneficiando a mí, que me vaya a dar un rédito después por haber capacitado a mis vendedores y que mis vendedores me van a dar resultados al siguiente año. Entonces también son criterios para tener en cuenta. En cuanto a la obtención de la información de los proveedores, nosotros vamos a proceder a pedir la información al proveedor para acreditar su estatus legal. Le vamos a pedir su RUC equivalente. En Colombia, por ejemplo, es el NIT, me parece. Igual en México es conocido como el DNI. Me parece que era así. Y nosotros lo vamos a verificar. Generalmente las páginas de consulta, como aquí en el SRI, nosotros podemos consultar por RUC, por razón social o por nombre comercial. Generalmente en los otros países también existen este tipo de plataformas donde yo puedo verificar que efectivamente la empresa con este RUC, RUT, NIT, esté acreditada y esté registrada en ese país. Vamos a pedir la información para sustentar el cumplimiento de cada uno de los criterios de calidad. Vamos a pedir certificados de calidad, certificados validados por algún tipo de organismo de acreditación. Aquí en Ecuador, por ejemplo, está la SAE, manuales de uso, catálogos y demás herramientas o textos que a nosotros nos vayan a servir para nosotros poder verificar que sí se está cumpliendo los criterios de calidad que ellos nos hayan ofrecido, nos hayan mencionado. Vamos también a pedir la información para verificar precios, créditos, formas de pago, siempre que esté respaldado por una firma de su departamento financiero o por su responsable contable. Muchas veces nos pasa que el vendedor, por vendernos, nos dice, sí, yo les voy a dar a 90 días de tú realízame la compra, fírmame este pagaré o fírmame este contrato de compra y venta, y nos confiamos de la palabra del vendedor y resulta que nunca estuvimos aprobados por su departamento de crédito para tener esos días de crédito que el vendedor nos ofreció en una primera instancia. Entonces también es importante respaldarnos. La información para sustentar la experiencia, vamos a solicitar tal vez el currículum vitae, las referencias comerciales de clientes, y se puede conocer los años en el sector, verificando las fechas de constitución de la compañía y demás permisos legales. Generalmente en estas cédulas fiscales como el RUC, pues siempre aparece el año de constitución y las actividades que están autorizados para realizar en el país. Entonces también nos puede servir como guía. En cuanto a evaluación de proveedores, pues plantillas ya preestablecidas. Puede darles mayor o menor ponderación a los criterios para saber si cumple o no cumple con los parámetros que yo como empresa o yo como usuario estoy necesitando pues de mi proveedor. Entonces, las plantillas pueden ser una hoja de Excel donde yo voy poniendo los criterios, voy poniendo ponderaciones, voy poniendo calificaciones a los proveedores y pues finalmente voy a tener tal vez una decisión objetiva basada en número, en algo medible, la que me ayuda a tomar una decisión si por ir por A, B o C proveedor. Bueno, una vez concluidas las actividades mencionadas, es importante que luego de la selección se le notifique al proveedor y se proceda a realizar las formalizaciones de la realización contractual, utilizando un contrato internacional con la asesoría de expertos legales, y para finalizar se incluye al proveedor en el listado de proveedores aprobados. Es importante recalcar que los proveedores que se les deberá dar un seguimiento para constatar el cumplimiento de los acuerdos contractuales
y periódicamente se les deberá realizar una reevaluación. Ahora, si yo estoy tal vez con un programa regido a una normativa ISO, por ejemplo, a una reglamentación ISO, es importante para yo como empresa poder acreditarme con este tipo de certificaciones, tener un constante seguimiento a los proveedores y tener un constante programa de evaluación y calificación a los proveedores existentes. No por el simple hecho de que yo ya haya conseguido un proveedor con productos de buena calidad, de excelentes precios y excelente forma de pago, no significa que sea el único que existe en el mercado. Es importante que nosotros cada cierto tiempo pues mandemos a licitaciones, busquemos nuevos proveedores para siempre poner en competencia a nuestros proveedores actuales, porque caso contrario nosotros nos llegamos a confiar del proveedor que ya tenemos y sin darnos cuenta nos va subiendo los precios porque nos dice que el mercado está así, sigue subiendo los precios y en el momento menos pensado ya no somos competitivos y nos preguntamos qué pasó. Y es porque dejamos de buscar proveedores. Súper importante para un tema de compras, nunca dejar de buscar proveedores, nunca dejar de evaluar proveedores, nunca casarnos con un mismo proveedor, a menos que sea una marca. Ya tenemos una marca, una representación, pues de ahí ya no hay nada que hacer. Pero si son productos genéricos que yo los puedo conseguir con otros proveedores, seguimos buscando y con eso pues nos volvemos bastante proactivos y competitivos en el mercado. Los regímenes de importación son tratamientos aplicables a mercancías solicitados por el declarante de acuerdo a la legislación aduanera vigente. Ya habíamos dicho que la importación es la acción de ingresar mercaderías extranjeras a un país cumpliendo formalidades. ¿Cuáles son los regímenes de importación? Tenemos la admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Voy a importar una maquinaria para reexportar la misma maquinaria después de que yo la usé o la alquilé por un tiempo. La admisión temporal para el perfeccionamiento activo. Voy a importar una materia prima, voy a fabricar algo acá en el país y después lo voy a exportar ya con mi valor agregado. La reposición de mercancías con franquicia arancelaria. Esto es básicamente cuando yo tengo acá establecido una firma de franquicia por la cual desde la sucursal pues me tienen que mandar ese único equipo que va a funcionar y que va a sacar el producto como me está obligando la franquicia que lo haga. La transformación bajo control aduanero. Nosotros acá vamos a tener una como fábrica considerada zona primaria donde un agente aduanero va a estar regulando pues, todo el valor agregado que le genera la materia prima. Tenemos el depósito aduanero, que básicamente va a ser donde la mercancía va a estar mientras yo pago todos los impuestos. Tenemos de importación a consumo, todo lo que nosotros estamos importando y finalmente se va al mercado para ser vendido. Y la reimportación en el mismo estado, cuando yo envío algo al extranjero para que lo usen, lo prueben, lo verifiquen, hagan pruebas de calidad y finalmente pues yo lo estoy volviendo a traer o me lo están devolviendo ya después de haber cumplido pues ¿Cuáles son los pasos previos que yo debo cumplir antes de poder realizar un proceso de importación? Yo voy a tener que obtener un certificado, firma digital, conocida como token. Esto generalmente se lo hace con el Banco Central del Ecuador o con Security Data. Cualquiera de las dos entidades nos pueden dar. Es un paso bastante simple. Nosotros entramos a la página de Security Data. Vamos a la pestañita donde nos dice solicitud de token y nos va a pedir cosas muy sencillas. Tener un RUC activo, tener la actividad de comercialización o de importación como actividad principal del RUC y básicamente la cédula y papeleta de votación. Nos va a mandar a pagar un rubro dependiendo si el token lo necesitamos para 1, 2, 3, 4 hasta 5 años. Y pues básicamente nos van a entregar un aparatito así, que es un USB
con el cual yo voy a poder hacer todos los trámites y firmar todo con este aparatito. La instalación del token, como la instalación del EcoPass, como les había mencionado, solo necesito un sistema operativo un poco extraño que es el Java, pero tiene que estar con una actualización anterior. Entonces, tenemos esto, no tenemos que hacer absolutamente nada más. Y luego vamos a hacer el registro de importador en el sistema informático aduanero, donde las personas naturales o jurídicas se van a registrar como importadores, es decir, vamos a crear nuestro usuario en el EcoPass. Igualmente es súper sencillo, nos piden datos básicos como el número de RUC, dirección, teléfono, un mail del cual siempre tenemos que estar muy pendientes porque ahí nos llegan las notificaciones de si tenemos que pagar algo o no. Y finalizar y firmar toda la solicitud de registro de importador con el token. Después nosotros vamos, si ya decidimos qué vamos a importar, vamos a verificar qué es lo que se necesita para importar ese producto, si tiene alguna restricción o no. Vamos a saber si este producto está sujeto a restricciones, si es de prohibida importación, si necesita tener una licencia previa. Esto lo podemos hacer a través de la consulta de arancel que está en la página del EcoPass. Vamos a realizar los trámites y finalmente vamos a realizar los trámites de desaduanización de la mercancía. Una vez que ya decidimos que vamos a traer este producto, ya vimos que no es de prohibida importación, que no vamos a tener mayores problemas para ingresarlo al país. Lo que vamos a hacer es contratar un agente de aduanas, el cual se va a encargar de digitar y de darnos haciendo la declaración de importación. Por este proceso no nos puede cobrar más del 60% de un salario básico. No nos puede cobrar nada más que eso. Y finalmente, pues lo que va a aparecer es la planilla de pago, que nosotros podemos realizar el pago a través de transferencia de las bancas virtuales, a través de ventanillas, y en el caso de estar en los puertos existen pues ventanillas de pago que recaudan estos valores. Quienes pueden importar absolutamente todas las personas naturales o jurídicas que hayan sido registrados como importadores en el EcoPass y que tengan un token. Bueno, aquí ya están los pasos. Y ¿qué pasa cuando una mercancía necesita documentos? ¿Qué son los documentos de acompañamiento? Son los documentos denominados de control previo y deben tramitarse y aprobarse antes del embarque de la mercancía. Por ejemplo, todos los equipos de refrigeración. Si yo llego a importar una refrigeradora desde el exterior y no tengo esta licencia aprobada previamente, antes de que haya zarpado el buque desde el origen, desde, no sé, desde Barcelona, me invento, por ejemplo, nosotros corremos el riesgo de que la mercancía tenga que ser reexportada con cargo y recargo a nosotros como importadores. La aduana tiene la total potestad de realizar devoluciones o reembarques de la mercancía que no cumplan con todas las licencias previas de importación. Así que mucho cuidado, hay que investigar primero antes de importar cualquier producto y asegurarnos que no necesita ningún documento de acompañamiento. Son en cambio los documentos de soporte. Son lo que constituye la base de la información de la declaración aduanera de importación a cualquier régimen. Estos documentos son originales, ya sean físicos o electrónicos, y deben reposar en el archivo del declarante o agente de aduanas hasta el momento de presentación o transmisión de la declaración aduanera. Está bajo su responsabilidad conforme a la ley. ¿Cuáles son estos documentos de soporte? Son el documento de transporte, puede ser el manifiesto de carga y el packing list, la factura comercial o documento que acredite la transacción comercial, certificado de origen,
cuando procede y cuando nosotros lo queramos ocupar. Ahora, el certificado de origen no es obligatorio. Yo no lo tengo que presentar, pero si yo presento un certificado de origen y yo sé que por ese certificado de origen me voy a liberar de un 5, de un 10% del pago de impuestos, pues obviamente lo voy a presentar. Y el documento que la SENAO o el organismo regulador de comercio exterior consideren necesarios. Actualmente en el COPSI solo están documentos de transporte, factura comercial y certificado de origen, pues cuando el importador quiera beneficiarse de alguna preferencia arancelaria. Una vez que se ha transmitido la declaración, el sistema informático de la SENAE va a otorgar un número de validación, que es el refrendo, y el canal de aforo que corresponda. Aforo ya los habíamos mencionado, son el aforo automático, aforo automático no intrusivo, documental, el aforo físico intrusivo y el no intrusivo. Ya lo habíamos mencionado también de qué depende cada uno de ellos. Y la selección de la modalidad de foro se realizará de acuerdo al análisis de perfiles de riesgo del importador que está implementado por la SENAE. El pago de los tributos, como les había mencionado, se lo puede hacer a través de cualquier banco, por transferencia, por ventanilla. Y finalmente, pues todos estos son los tributos que las importaciones para consumo, que son las principales, es un régimen porque finalmente se van a quedar acá en el país por el consumidor final o los ciudadanos. Acá tenemos rápidamente un flujograma de lo que es el proceso de importación. Y pues hasta aquí está el tema de los procesos de importación. Brevemente, los procesos de exportación son un poquito más simples porque finalmente al país lo que le interesa es que los productos salgan de manera más rápida del país de lo que logran ingresar. Hay menos restricciones de exportación. Pues vamos a revisar rápidamente más bien el flujograma del final de la presentación. Listo, para ser exportadores básicamente los mismos primeros pasos que el de para registrarse como importador. Y básicamente nosotros lo que vamos a hacer es, una vez que nosotros ya tenemos el producto listo y adecuado para la exportación, lo que vamos a hacer es contratar un transporte. Una vez contratamos el transporte, lo vamos a dirigir al puerto desde donde vaya a salir nuestra carga. En este caso también interactúa y necesitamos contratar un agente de aduanas, el cual nos va a dar nuestra declaración aduanera de exportación. Los datos que van a estar dentro de la DAE son siempre importantes, que son los datos del exportador, la descripción de la mercadería por ítem en la factura, los datos del consignante para quién va a hacer la carga, a dónde va a ir la carga, las cantidades y los pesos. Importante que en los pesos siempre estén los pesos netos del producto como tal y el producto y el peso bruto, incluyendo cajas de embalaje y pallets. De igual forma que en las declaraciones de importación, nosotros a las DAEs las vamos a respaldar con nuestra factura comercial original. Si es electrónica, no hay ningún problema siempre y cuando esté autorizado por el SRI. Autorizaciones previas en el caso de que se amerite cuando son mercancías, por ejemplo, peligrosas como inflamables. Y certificado de origen, igual cuando el proveedor con el cliente final nos lo solicite. Una vez que nos aceptan la DAE, también puede irse a un aforo automático, documental o físico. Y generalmente hay un proceso adicional aquí en la DAE, que es básicamente pues la inspección antinarcóticos. Dependiendo del perfil o dependiendo del tipo de carga que nosotros estemos llevando, generalmente siempre entra la policía antinarcóticos con los perritos a olfatear nuestra carga.
Desde hace unos meses atrás, 6 meses atrás, el 80% de las cargas que salen desde el puerto de Guayaquil están siendo enviadas a inspección antinarcóticos por el tema de contaminación de carga que ha existido pues, en el primer semestre del 2021. Así que si ustedes se arriesgan a exportar algo y les llega una notificación que dice narcóticos gigantes, no se asusten, es simplemente un proceso que se debe llevar a cabo por la aduana para asegurarse pues que nuestra carga no vaya contaminada. Y por este tipo de procesos adicionales que se generan en puerto, también nos cobran unas tasas importantes que nosotros como exportadores vamos a tener que pagar. Así que este tipo de tasas también tienen que estar consideradas en el costeo de nuestro producto cuando va a ser exportado, porque finalmente va a ser también un gasto que no podemos asumirlo nosotros como exportadores, sino también cobrarlo a nuestro cliente. Chicos, con eso creo que finalizamos los temas muy importantes. No se olviden de realizar las tareas que ya están cargadas pues en la plataforma. Recuerden que tienen vencimiento. La tarea que debía ser presentada hasta el día viernes solo presentaron 9 personas. No sé si las que presenten con un atraso pues las tareas sean admisibles, ya las voy a confirmar. Y pues eso sería todo de mi parte. Si tienen igual cualquier duda, cualquier comentario, me escriben a mi número por WhatsApp, no hay problema. En cuanto yo tengo tiempito, les respondo los mensajes. Y pues, si tienen alguna duda adicional, me comentan, o si no, ya damos por finalizada esta última sesión. Ha sido un gusto, espero que haya sido pues muy fructífera y les haya llenado de conocimientos nuevos y haya aclarado bastantes dudas que ustedes hayan tenido. Y pues, no sé, les escucho. Chicos, ¿tienen alguna duda, alguna consulta antes de cerrar la sesión? No, profe, por mi parte todo clarísimo. Listo, Igual chicos. sí, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces una buena noche, que descansen y no se olviden de subir las tareas a la plataforma. Gracias, que pase bien. Gracias, luego. buena noche para todos. Una buena noche con todos.